Bueno, esta noche me toca a mí dar la clase y así que con mucha humildad y vamos a empezar y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos comprender todo lo que el Señor esta noche quiere decirnos. Y como podéis ver, el tema de esta noche es la palabra de Dios en el ritmo de la vida, la práctica de la lección divina. Es un tema muy importante y eso tiene que interpelarnos y preguntarnos qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida diaria. La palabra de Dios en el ritmo de la vida. La palabra tiene que empapar nuestra existencia. La palabra que es viva y eficaz, como ahora vamos a ver. Trataremos el tema en 3 puntos. En un primer momento analizaremos 2 textos, uno de Hebreos 4:12 y el otro texto de Colosenses 3:16. En un segundo punto analizaremos la metodología de la lección divina y en tercer punto haremos una lección comunitaria sobre el pasaje de Zaqueo, Lucas 19, 1-10. Y bueno, sin más, nos adentramos en el primer punto. Hebreo 4:12 dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. La palabra es viva, eficaz, penetrante, y la palabra hace un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos que tenemos en el corazón. ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva? La palabra de Dios es viva porque el autor que nos da la palabra es aquel que tiene la vida en abundancia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la palabra. Y la lección divina precisamente nos lleva al encuentro con Jesús. La palabra de Dios es viva porque nos alimenta espiritualmente. Non de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y precisamente la lección divina es un alimento para el espíritu. Como nos alimentamos diariamente, más veces al día, también necesitamos de alimentar el espíritu por medio de la palabra. Y la palabra de Dios es viva porque cumple lo que promete. La palabra se realiza en nuestra vida cuando la acogemos. No es una letra muerta, es una palabra que se hace vida en nosotros. Y la palabra de Dios es eficaz porque cumple el propósito para el que fue enviada. Cuando nosotros acogemos esta palabra se realiza. Y Isaías dice, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para la cual la envié. La palabra es eficaz. Se cumple en nosotros cuando nos abrimos a la gracia de la palabra. Y en la teología se dice que la palabra de Dios no es solamente formativa, no es solamente un conocimiento intelectual del texto bíblico,
sino que la palabra de Dios es también performativa. ¿Qué significa esto? Que lo que dice sucede en mi vida, transforma mi existencia, la renueva. La palabra de Dios es performativa porque actúa en mí lo que el autor sagrado escribió en aquella época. Hoy se cumple, dice Jesús, esta palabra, cuando en la sinagoga lee el texto de Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí. La palabra se cumple, se realiza, es formativa porque nos educa, nos transforma, es performativa porque cumple lo que anuncia. Vamos ahora a analizar el segundo texto de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice San Pablo: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. La palabra de Cristo habite en vosotros. ¿Qué significa eso? Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si por favor podéis cerrar los micrófonos. Lo que tenéis los micrófonos abiertos, por favor. Muchas gracias. ¿Qué significa que la palabra de Cristo habite en vosotros? Habitar la palabra significa tener familiaridad con la palabra. Tener familiaridad con la palabra que recibimos. Estar como en casa con la palabra de Dios. Habitar significa estar cómodamente, estar tranquilo, relajado. Cuando habitamos la palabra, nos conformamos a la palabra y estamos estabilmente en ella. No solamente tenemos que habitar la palabra, sino tenemos que dejarnos habitar por la palabra. O sea, tener esa disponibilidad interior que transforma el corazón. Es un proceso de asimilación. Asimilamos lo que leemos. Y esto produce un cambio en nuestra existencia hasta que tenemos los mismos sentimientos de Cristo, como nos recuerda Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tened los mismos sentimientos del Mesías Jesús, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavos, haciéndose semejante a los hombres. Cuando me dejo habitar por la palabra de Dios, cuando habito estabilmente la palabra de Dios, esto produce en mí sentimientos nuevos, no sentimientos humanos, sino los sentimientos de Cristo. Ahora vamos al segundo punto, que es la lección divina. La lección divina es una lectura reflexiva y orante de la palabra de Dios. ¿Y por qué se hace la lección divina? ¿Cuál es el sentido de orar con la palabra de Dios? La palabra de Dios, en primer lugar, nos ayuda a encontrarnos con Dios. Es un encuentro, un tú a tú con Dios por medio de la palabra. Nos ayuda a profundizar en su misterio y en su amor. Cuando meditamos la palabra de Dios,
poco a poco el Espíritu Santo nos ilumina y nos hace conocer el misterio de su grandeza y nos revela su amor. La lección divina nos abre a la escucha. Escucha, Israel. Estamos llamados a escuchar la palabra de Dios. Pero para escuchar esta palabra necesitamos de silencio. Un silencio exterior y un silencio interior. Y de la escucha nace el diálogo, dialogar con Él, dialogar con el Señor, dejando que su palabra nos ilumine, nos oriente y transforme nuestra existencia. Santo Agustín decía, tu oración es un diálogo con Dios. Cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, tú hablas con Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, es Dios que nos habla. Aquí y ahora, en ese momento, en la situación concreta de mi vida, en lo que estoy viviendo, Dios me habla. Y cuando yo oro, soy yo que hablo a Dios, que le contesto. Ahora vamos viendo un poco cómo entrar un poco así en general en la historia de la lección divina. Bueno, la lección divina no es algo nuevo. La lección divina encuentra sus raíces en el mismo pueblo de Israel. Dios se revela por medio de su palabra, se revela por medio de los profetas, encuentras persona concreta, habla con ellos, se entretiene con ellos, habla con Moisés cara a cara. Es un pueblo llamado a la escucha. Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, dice el libro del Deuteronomio. ¿Y dónde escucha el pueblo de Israel la palabra de Dios? Es un pueblo que se reúne para escuchar la palabra de Dios en la celebración litúrgica en las sinagogas. Ejemplo de eso es el pasaje cuando Jesús entra en la sinagoga en un sábado, él lee el texto del profeta Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y cuando termina de leer, Jesús dice, hoy se cumple esta palabra. Se lee el texto de la Torá, se reflexiona sobre el texto y se elevan oraciones con el propósito de convertirse al Señor. Pues de esto, que es un poco la entrada, ¿no?, de la escucha de la palabra, surge los sentidos de la Escritura. Los padres de la Iglesia, según la tradición antigua, distinguen dos sentidos de la Escritura. El primero, el sentido literal, y el segundo, el sentido espiritual. El sentido espiritual se subdivide en otros tres: el sentido alegórico, moral y anagógico. Pues estos sentidos nos dan una riqueza enorme de todo lo que la palabra quiere comunicarnos. El primer sentido, el sentido literal, como la misma palabra dice, ¿no?, lo que la letra enseña, ¿no? ¿Qué quiere decir el texto? ¿Quién son los autores? ¿Cuál es la historia? ¿No? El sentido literal de la palabra. Y eso lo vamos viendo concretamente con la exegesis y la interpretación histórica. El sentido espiritual, como decíamos, se subdivide en sentido alegórico, ya no solamente lo que dice el texto, sino lo que el texto me dice a mí ahora, ¿no? Interpreta los acontecimientos, nos relaciona con Cristo, con la Iglesia,
y nos hace reconocer el misterio oculto en la historia. Dios habla al pueblo de Israel. Ahora, en este momento, ¿qué quiere decirme a mí por medio de esta palabra? Luego, el sentido moral o tropológico, que es la moral, lo que tengo que hacer. Una vez que escucho la palabra, que la aplico a mi vida, ahora me pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el camino que tengo que tomar escuchando la enseñanza bíblica? ¿En qué manera que tengo que actuar, obrar? ¿Cuál tiene que ser mi conducta cristiana? Y por último, el sentido anagógico es a lo que tendemos. Y eso tiene que ver con la mística, con la contemplación. Una vez que yo leo la palabra en su contexto histórico literal, la aplico a mi vida, tomo decisiones concretas en mi vida, me detengo en la contemplación, elevo mi alma y me detengo con el Señor contemplando su obra en mí. Bueno, a partir de esto, en torno al año 1150, un monje pone un poco de orden en lo que es la lección divina. Estamos a mediados del siglo XII y Guigo II el Cartujo, que es un monje, noveno abad, sucesor de San Bruno, escribe una carta a su amigo, monje él también, Gervasio, la Scala Claustrarium, o Scala de los monjes, o Scala del paraíso. Y en este pequeño texto sistematiza lo que es la lección divina como un itinerario de 4 pasos: la lección, la meditación, la oratio y la contemplación. Lectura, meditación, oración y contemplación. Y hasta el día de hoy, cuando se hace la lección divina, se utiliza el método de Guigo II el Cartujo. Estos son los 4 pasajes: leer el mensaje de Dios, meditar, que interpela la vida, orar, la palabra suscita la oración, y el 4º punto, contemplar, inspira la vida en la palabra y nos invita a la conversión. Vamos con el primer paso: leer. ¿Qué dice el texto? Es el primer pasaje. Cuando elegimos el texto que tenemos que meditar, yo sugiero que no vamos al azar, sino que escogemos un libro. Se pueden pensar, por ejemplo, por el Nuevo Testamento, partiendo de los Evangelios, con mucha calma, con pausa, sin correr, ¿no? Leer poco a poco, saboreando la palabra de Dios. No tenemos que tener prisa de terminar, ¿no? Sino leer y releer pausadamente la palabra de Dios, con un corazón atento. Y nos preguntamos, ¿no? No solamente lo que dice el texto, sino, como veremos en el segundo pasaje, lo que el texto me dice a mí en este momento, ¿no? Y decía el cardenal Carlo Maria Martini que la palabra de Dios se lee con el lápiz en la mano, para subrayar la palabra clave, la palabra que me tocan personalmente, que me hablan. A veces son un versículo completo, un concepto, un verbo, ¿no?, que me ilumina, ¿no? Conviértete. Lo subrayo. Yo uso un lápiz de bicolor, azul y rojo.
según lo que sea más importante o menos importante, según lo que me dice, utilizo el color más apropiado. Entonces, leer la palabra de Dios con el lápiz en la mano para subrayar la palabra clave. Pues aquí surge la pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos que dedicar a la lección divina? No podemos tener prisa. Y la palabra de Dios necesita tiempo. Para principiantes, lo mínimo es media hora. Media hora es el mínimo para cumplir los 4 pasajes, que no tiene que ser fijo, pero sí que es importante que se cumplan los 4 pasajes. Como mínimo media hora. Y cuando ya le vamos tomando el gusto a la lección, 1 hora nos parece poco. Yo todos los días dedico como mínimo 45 minutos, 1 hora, y a veces me quedo corto y tengo que dejar por ir a trabajar, pero bueno, en general, 1 hora diaria a la palabra de Dios, a la lección divina. Y la objeción es, mucho tiempo, no tengo tiempo. Pero si vamos a analizar el tiempo que dedicamos a las cosas de la vida diaria, y muchas de ellas son cosas inútiles. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo dedico a las redes sociales? Ahí puedo sacar si dedico 1 hora, 2 horas, 3 horas, todo el día. ¿Cuánto tiempo dedico a las novelas? Hoy en día con las plataformas que tenemos, Amazon Prime, Netflix y todo lo que hay por venir, y estamos ahí siempre conectados viendo series, novelas, programas. Pero bueno, como principio mínimo media hora. Y luego poco a poco vamos viendo, ¿no? Según el deseo que surge en nuestro corazón. Pues ese es el primer paso, leer y releer la palabra de Dios. Porque a una primera lectura nos pueden escapar muchas cosas, ¿no? Necesitamos volver al texto, leerlo pausadamente para que nos detengamos en aquella palabra, aquellos verbos, ¿no? Para comprender mejor el mensaje que Dios nos quiere dar. El segundo paso es la meditación. ¿Qué me dice el texto? La palabra que he leído, que fue escrita en un contexto histórico, que tiene un autor, ¿qué quiere decirme ahora a mí, en este momento, en mi situación concreta, en las decisiones que tengo que tomar? ¿Qué me está revelando la palabra de Dios? Se dice que la palabra de Dios es siempre nueva, no porque es nueva la palabra de Dios, es que nosotros somos distintos. Un pasaje de la Biblia que leo hoy no tiene el mismo efecto si lo voy a leer en 1 año, en 2 años. ¿Por qué? Porque algo en mí ha cambiado en este tiempo. Entonces, si hace 2 años me dijo una cosa, hoy probablemente me dice otra cosa. Entonces, cuando leo la palabra de Dios, tengo que preguntarme, ¿qué quiere decirme el Señor a mí ahora en ese momento con este problema que tengo? Y entonces estamos ahí, nos detenemos a meditar, a preguntarle al Señor, a hacerle pregunta, ¿no? Pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para comprender lo que el Señor me quiere decir a mí en ese momento. Una vez que medito, el pasaje sucesivo es la oración. Ahora, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué le contesto a Dios? Una vez que Dios me ha hablado, ¿qué le voy a responder yo? Una buena meditación lleva a la oración. Y esta oración puede ser de agradecimiento, de alabanza, una petición, pedir fuerza, una gracia extraordinaria que necesitamos. Yo suelo decir siempre que a veces
El Señor nos pide una cosa y nosotros le contestamos otra. El Señor nos invita a dar un paseo con Él en la playa y nosotros le contestamos, Señor, a mí no me gustan las montañas, porque no estamos atentos. Entonces la oración tiene que ser el reflejo de lo que el Señor me ha dicho en la meditación. ¿Qué le digo a Dios? Hablarle con el corazón, abrirnos a Él, llorar en su presencia. Y la oración, que puede ser de alabanza, de agradecimiento, como decíamos, se traduce en contemplación. Y para contemplar se detienen toda palabra. Necesitamos de silencio, entrar en el asombro, permanecer tranquilo con la mente quieta, en silencio, dejando que la palabra resuene en mí. Cuando leemos la palabra de Dios, si es un texto largo, siempre tengo que llevarme una palabra, un versículo en el corazón. Y partiendo de este versículo, esta palabra, entrar en la contemplación divina. Los padres llamaban eso rumiar la palabra. Los animales cuando comen, luego otra vez vuelven a la boca, ¿no? Lo que han comido y rumían, ¿no? Y también nosotros, cuando comemos la palabra de Dios y entramos en este clima de silencio, de asombro, tenemos que rumiar la palabra. Esta pequeña palabra, este versículo que me ha tocado el corazón, volverlo, ¿no? Volverlo una y otra vez. Y la contemplación que me eleva a Dios, luego me hace bajar en la acción, que sería un quinto paso, ¿no? La acción. Pues una vez que he escuchado la palabra, que Dios me ha hablado, he orado, he contemplado, ahora que tengo que cambiar en mi vida, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Quien dice de permanecer en Él, debe vivir como vivió Él. Esto es el cambio, la acción. Bueno, voy un poco corriendo porque el tiempo apremia. Acoger la palabra de Dios como la Virgen María. María es modelo de escucha de la palabra. Entonces, de ella aprendemos a escuchar la palabra de una forma atenta y reverente, como lo hace en la Anunciación. Acoger con generosidad la palabra de Dios, que se traduce en la fe, creer en la palabra. Dios me está hablando, creo lo que el Señor me está diciendo. Creo, Señor, aumenta mi fe. Meditar en el corazón, llevar al corazón la palabra de Dios. María guardaba todas estas cosas meditándola en su corazón, como leemos en Lucas 2:19. María obedece a la palabra de Dios, se hace disponible a la palabra de Dios y dice, hágase en mí según tu palabra. Cuando nosotros hacemos la lección divina, siempre tenemos que concluir con el deseo que la palabra de Dios se haga en mí. Hágase en mí según tu palabra. Y aprender de María la virtud del silencio interior y es la búsqueda activa, ¿no? María pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Dios me está hablando, me está diciendo, quiero que tú haga eso. Entonces tengo que preguntarle, ¿cómo lo haré?
¿Qué tengo que hacer para que esta palabra se cumpla en mí? Pues estas son 6 actitudes de María que hacemos nuestras frente a la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a un ejemplo práctico de cómo hacer la lección divina. La primera cosa es disponernos a escuchar la palabra de Dios y permanecemos en silencio, la stazio, como la llaman los padres. Invoquemos el Espíritu Santo para que nos ilumine. Leemos despacio, sin prisa, deteniéndonos cuando una palabra toca el corazón para saborearla, rumiar la palabra, coger de la lectura una palabra para guardarla en el corazón, meditar llevando la palabra a la vida, mi vida concreta, contemplar el misterio de Dios con asombro y realizar la palabra con decisiones concretas. Ahora vamos a hacer una pequeña lección comunitaria y empezamos precisamente disponiendo nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios, invocando el Espíritu Santo. Luego, 2 personas, primero una y luego otra, leeremos el texto con calma, sin prisa, ¿no? Para saborear la palabra de Dios. Bueno, yo haré la invocación al Espíritu Santo. Nos ponemos en esta actitud de silencio, de escucha. Posiblemente cerramos los ojos. Nos ponemos cómodos. Ven Espíritu Santo. Abre mi mente, mi corazón para acoger la palabra de Dios. Ilumina mi inteligencia para comprender lo que leo y enciende mi corazón para amar lo que descubro en ella. Haz que tu palabra sea luz en mi camino, fuerza en mi debilidad y guía en cada decisión de mi vida. Espíritu de verdad, condúceme a la verdad plena y ayúdame a vivir lo que el Señor hoy me quiere decir. Amén. ¿Algún voluntario que lea el texto? Puedo leerlo yo, si queréis. Sí, en voz alta y pausadamente. Entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Intentaba ver a Jesús para conocerle, pero no podía a causa de la muchedumbre, porque era pequeño de estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Bajó rápido y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, le dijo al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo a alguien, le devuelvo 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Si otra persona puede releer el texto. Otro voluntario, voluntaria. Lo leo yo si quieres. Sí. Zaqueo, baja pronto,
porque conviene que hoy me quede en tu casa. Entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Intentaba ver a Jesús para reconocerle, pero no podía a causa de la muchedumbre, porque era pequeño de estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Bajó rápido y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, le dijo al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo a alguien, le devuelvo 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Muchas gracias. Pues hemos leído y releído el texto de Zaqueo. Como habéis visto, en un primer momento estaba el texto en blanco y en el segundo con distintos colores, con subrayados. Pues ahora os invito que cogéis una palabra que os ha tocado especialmente el corazón y si tenéis un boli, lo apuntáis en un papel y eso nos servirá para la oración y la contemplación personal. Pues voy a dar una pequeña introducción a este texto, ¿no? Y nos paramos en el sentido literal, ¿no? Pues Jesús entra en Jericó y atraviesa la ciudad. Jesús va de camino a Jerusalén, pero decide de pasar por Jericó, porque sabe que allí está un hombre, Zaqueo, que es jefe de los publicanos y rico. Es un pecador, uno que roba a los pobres, pero tiene un deseo en el corazón. Intentaba ver a Jesús para conocerle. Y este deseo no viene de la nada. Es el mismo Jesús que pone en el corazón de Zaqueo este deseo de buscarle, de conocerle. Zaqueo intenta ver a Jesús, pero no lo consigue. No podía a causa de la muchedumbre. A veces estamos rodeados de gente, de ruido, que no nos permite ver a Jesús. Y además, Zaqueo es pequeño de estatura. Y no se refiere solamente a la estatura física, sino también es bajo en moral. Es un ladrón. Era pequeño de estatura, pero cumple algunos gestos significativos. Se adelantó, subió. Son dos verbos importantes. Se adelantó, subió. Y corre. Tiene prisa para ver a Jesús. Se adelantó corriendo y subió a un sicomoro para verle, porque iba a pasar por allí. También nosotros en nuestra vida a veces somos bajos de estatura y necesitamos algún sicomoro. Tenemos que preguntarnos,
¿cuál sicomoro me acerca a Jesús? Puede ser una persona, puede ser una situación, a veces también una enfermedad. El otro día estaba hablando con un amigo eremita de Cuba y me digo, bueno, tiene una enfermedad bastante grave, crónica. Me digo, gracias a esta enfermedad pude conocer a Dios. Gracias a esta enfermedad pude acercarme a Dios. Bendita enfermedad. Entonces, ¿cuál es el sicomoro que me acerca a Jesús para verle, para conocerle? Pero de repente cambia la escena. Ya no es Zaqueo que busca a Jesús, sino Jesús que busca a Zaqueo. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista, le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Es Jesús que busca a Zaqueo, no Zaqueo que busca a Jesús. El deseo de Zaqueo es el reflejo del deseo de Jesús. Zaqueo bajó rápido y lo recibió con alegría. Recibimos con alegría a Jesús. Bajamos rápidamente de todo el castillo que nos hemos construido, de nuestras seguridades. Bajamos de donde estamos, ¿no? A veces somos inamovibles, no le permitamos a Dios que actúe en nuestra vida. Bajó rápido y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban. Son los fariseos que critican, murmuran. Pero esto no está lejos de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros también murmuramos? ¿Cuántas veces nos escandalizamos de la conversión de otros? Entramos en juicios. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que se había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, le dijo al Señor, ahí está la decisión. Cuando hacemos la lección divina, tenemos que tomar decisiones concretas. La lección me acerca a Jesús, me hace conocer a Jesús. Y tengo que tomar decisiones concretas en mi vida. Tengo que cambiar lo que tengo que cambiar. Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres y si he defraudado en algo a alguien, le devuelvo 4 veces más, según preveía la ley de Moisés. Jesús le dijo, hoy, en este momento, para Zaqueo y para ti que leí la palabra, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, escuchen bien, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es una grande inclusión. Al principio vemos Zaqueo que busca, el pasaje termina diciendo que el Hijo del Hombre ha venido a buscar. No es Zaqueo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar no a una persona correcta, justa, santa. Este pasaje siempre me da como un sentido de plenitud enorme. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lo que estaba perdido. Entonces no hay situaciones perdidas, difíciles, porque nada es imposible para Dios. Pues ahora nos detenemos 2 minutitos en silencio, en oración,
llevando al corazón y a la mente esta palabra que ha tocado hoy mi corazón. ¿Cuál es la palabra que ha tocado hoy tu corazón? Entramos en esta atmósfera del Espíritu para gustar, saborear esta palabra que Dios nos ha regalado. Ahora, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar frente a esta palabra? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que quitar o añadir? Señor, ayúdame. Y terminamos agradeciendo a Dios por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias para guiarme con tu palabra. A ti sea la alabanza, a ti la gloria, el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Ahora, antes de terminar con la pregunta, y pido disculpas porque me comí toda la hora, y algunos textos que nos pueden venir bien, aparte de lo que ya envié y alguna cosa que enviaré también mañana, si Dios quiere. Primero, este texto que es la Lectio Divina, Introducción y Método, de Izquierdo Antonio. Un segundo texto, la Lectio Divina, un camino para orar la palabra de Dios, autor de Rebuille. Tercer texto, la palabra de Dios, fuente de oración, una experiencia de Lectio Divina, de Ginel Alvaro. Y por último, y no menos importante, la inteligencia espiritual y Biblia, de José Luis Vázquez Borao, que es nuestro fundador, un libro interesante. Todos estos textos lo podéis encontrar en Amazon, si queréis adquirirlo, o en cualquiera de las bibliotecas cristianas de donde estáis. Así que, muchas gracias
Y ahora si hay algunas preguntas o algunas reflexiones, encantado de compartir con vosotros. Adelante, Oscar. Por compartir. ¿Qué tan sugerible es la escritura durante la lectura divina? No te escucho bien. ¿Puede repetir? ¿Qué tan sugerible es la escritura durante la lección divina? No entiendo bien la pregunta. ¿Puede escribirla? Porque no escucho bien. Oscar, pone por escrito la pregunta porque no escucho bien. Mientras tanto, ¿hay alguna pregunta más o alguna reflexión? Y alguien levantó la mano. Adelante, no sé quién es. Ah, será Pablo, sí. Adelante, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerte la gran pedagogía para poder explicar esto tan profundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y segundo, que justamente esta lectura orante era el núcleo matricial del hermano Carlos de Foucault para orar. Él utilizaba básicamente al modo tan había leído la lectura orante y después quedaba en total silencio y por horas delante del Santísimo. Él hacía la lectio divina delante del Santísimo y después quedaba en silencio contemplativo, adorativo, delante del Santísimo. O sea, era el método básico del hermano Carlos de Foucault y entre medio de eso hacía esas visualizaciones de generar un escenario donde él estaba y se imaginaba dónde estaba Jesús, dónde estaba María, dónde estaba Magdalena y los diálogos, y hacía una especie de visualización teatral de acuerdo a su experiencia de vida en estos momentos y lograba una comprensión sumamente alta de la experiencia del Evangelio. Esa visualización la había aprendido mucho de los jesuitas, porque él había hecho los retiros jesuíticos y aprendió mucho de los jesuitas a llevar el Evangelio a la escena, a la escenografía, ¿no? Sí. Sí, de hecho, nosotros hemos hecho hoy una lección comunitaria y hemos dedicado muy poco tiempo a la oración y a la contemplación por el tiempo, ¿no? Pero esto claro. no es algo fijo, ¿no? Cada uno se orienta, no todos los días son iguales. Algunos días nos detenemos más en la lectura, otro día más en la oración, otro día más en la contemplación. Por ejemplo, cuando pensamos a leer y hay una frase que me toca el corazón, no tengo por qué seguir, me paro ahí. Si ya Dios me ha hablado, ¿por qué quiero seguir? Me paro ahí y entonces entro en diálogo con Dios, entro en esta contemplación, en este silencio, el silencio que me habla, el silencio que continúa a revelarme el amor de Dios, ¿no? Es importante, ¿no? Cumplir estos pasos, pero con flexibilidad, ¿no? Según el día, según mi estado de ánimo, un día puede estar más atento, otro día menos, ¿no? Todo esto luego llevarlo a la vida concreta de la lección, ¿no? Exacto, el hombre y sus circunstancias de Ortega. Sí,
Sí, sí. Y Y me luego quedó lo que muy tú claro decías, esto ¿no? de qué dice, qué me dice, qué le digo, y después me quedo en silencio, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? Y me quedo en silencio. Eso Eso es, es muy, eso, muy práctico. sí. Y Oscar, la pregunta ahora sí que la entendí, porque ¿qué tan sugerible es escribir durante la lección divina? Pues yo prácticamente la meditación la hago escrita. Yo leo la palabra de Dios, reflexiono un poquito, estoy en silencio, subrayo la palabra que más me toca en el corazón y a partir de ahí hago una meditación escrita. De hecho, tengo bastante cuaderno ahí con una meditación escrita, que a veces ya en la misma meditación entra la oración, porque al final termina siempre ¿no? con una pequeña oración. Yo lo hago así, desde hace tiempo hago la lección escribiendo la meditación. Luego preguntan, ¿rumiar se hace durante la meditación o la contemplación? Dependiendo, durante la meditación, durante la contemplación y durante el día. Rumiar es llevar la palabra conmigo, allí donde voy, ¿no? Esta palabra que yo detengo en mí, me la llevo y se hace oración, como la oración continua, la oración de Jesús. Jesús de David, ten compasión de mí. ¿No? Llevarla conmigo, no rumiar la palabra. Adelante, Messi. No me van a escuchar. Yo solamente quería hacer una cosa. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ah, bueno, bueno. Yo quería decir dos cosas. Una, que cuando uno habla, los demás debieran cerrar los micrófonos. José Luis no me escucha. ¿Los demás me escuchan? Sí, Y sí, José yo Luis te Alfonso. escucho. Bueno, la sugerencia es que los demás cierren los micrófonos, así no hace tanta interferencia cuando habla uno. Eso es una sugerencia aparte. Pero lo otro que quería decir es que en Argentina, por lo menos, el término rumiar no está muy bien visto, porque rumiar es volver y dar vueltas, como hace la vaca con la comida, sobre un mismo tema y no terminar nunca. Es como elucubrar, diríamos. No sé cómo le dirían en España al término negativo de rumiar. Es darle que darle y seguir con el tema que no es la palabra de Dios, es con algún problemita que uno tiene. Por eso se hace mucho el rumiar. ¿Me entienden lo que quiero decir? No, no estoy cuestionando nada, estoy comentando que rumiar es un término medio complicado para los argentinos. Eso es. Nada más por ahora. Gracias. Bueno, sí, 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 en algún lugar la palabra tiene otro sentido, pero el sentido que queremos dar aquí es rumiar, es darle vuelta, pero a la palabra de Dios que vuelve en mi corazón, que vuelve en mi mente, que la tengo presente. Entonces, en este caso es rumiar la palabra, ¿no? Es verdad que a lo mejor en Argentina tiene una anotación más negativa, pero dándole la vuelta a la palabra, coge una dimensión distinta, ¿no? Y adelante, Beatriz, creo que quiere intervenir. Sin querer, perdón. El micrófono, por favor, Beatriz. Tiene el micrófono cerrado, tiene que abrirlo. Darle al botón a la pantalla donde está el micrófono. Ah, vale, vale, perfecto. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Si no, vamos terminando. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Y la semana que viene ya tendremos la dicha de escuchar a Julia, que es autora de distintos libros, ganadora de un premio recién, ¿no?, sobre una novela, y nos hablará de la concretez de la vida, ¿no? Vamos a aterrizar, como dice ella. ¿Se quiere decir algo sobre el tema tuyo de la semana que viene, Julia?
Micrófono. Bueno, pues nada, es un poquito lo que dice aterrizar, ¿no? Después de ir oteando las alturas estas que venimos atravesando, ¿no? Con la neurobiología de la mística, la espiritualidad, la inteligencia espiritual, la praxis de la meditación y ahora esta maravillosa charla que nos ha dado Enzo, pues tenemos que aterrizar y ensuciarnos los pies con el polvo de la vida cotidiana y ver cómo vamos aplicando un poquito pues todas estas cosas en nuestro día a día, en los problemas cotidianos, en los altibajos que nos van acaeciendo, ¿no? Y bueno, un poquito pues el tema es el arte de vivir en plenitud, hablar un poquito sobre qué es la plenitud, qué entendemos por plenitud y bueno, un poquito pues ir hablando también sobre integrar la fe, la vida y la acción para llegar a ese estado de plenitud. En fin, espero que pueda ayudaros un poquito con esta reflexión. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.